Buenas tardes, jóvenes. Continuando entonces con nuestro sistema de inyección diésel, hablaremos o recordaremos lo tratado en la sesión anterior de los gobernadores de las bombas de inyección PE. Recuerden que tenemos los gobernadores RQ, RQB, RQBK, los EPRSB, EPRSV y el EP/M. Gobernadores que, como ustedes saben, son mínima máxima o multirégimen y son algunos de fuerza centrífuga, y el último, el EP/M, es de accionamiento neumático. Muy bien, en esta sesión hablaremos sobre el sistema de inyección diésel con bomba rotativa BE, haremos el reconocimiento de la bomba de inyección rotativa BE, analizaremos el funcionamiento de la misma y reconoceremos las partes que la conforman. Asimismo, veremos el gobernador de la bomba de inyección rotativa. Muy bien, en este sistema podemos apreciar la ubicación de la bomba de inyección BE. Las bombas de inyección BE tienen el abastecimiento de combustible desde el tanque, pasando por el filtro y llegando hacia la bomba de inyección gracias a una bombita de combustible del tipo paletas. Para el cebado utilizan un diafragma, un cebador del tipo diafragma que se instala en la base del filtro de combustible. La bombita se encarga de abastecer combustible siempre o permanentemente dentro de la bomba de inyección. Este combustible luego va a ser enviado a través del cabezal distribuidor hacia los inyectores para su ingreso a la cámara de combustión. Como ven ustedes, también tenemos nuestras líneas de retorno, tanto de la bomba de inyección como del inyector. La bomba de inyección tipo BE tiene 5 grupos funcionales o partes. Uno es la bomba de alimentación de aletas, 2 es la bomba de alta presión con distribuidor, 3 es el regulador mecánico de velocidad, 4 es el dispositivo de parada y 5 el variador de avance hidráulico. Muy bien, aquí mencionamos las partes principales que conforman una bomba BE. 1, la válvula reguladora de presión en el interior de la bomba. 2, el grupo regulador del caudal de combustible a inyectar. 3, el estrangulador de rebose que controla el retorno de combustible al tanque. 4, el cabezal hidráulico y bomba de alta presión, o llamado también cabezal distribuidor. 5, tenemos la bomba de alimentación de combustible del tipo paletas. 6, el variador de avance hidráulico. 7, el disco de levas, que cumple una función muy importante para el accionamiento del émbolo. Y por último, 8, la válvula electromagnética de parada, o llamado también solenoide de parada. Aquí el despiece de algunos componentes principales internos. Tenemos por la parte baja la carcasa, el émbolo variador de avance, el portaválvula, o también llamado racor de impulsión, donde se instala la válvula de presión, el cabezal hidráulico o cabezal distribuidor, el disco con levas, que se encarga de accionar el émbolo, el conjunto portarrodillos, que va a provocar que el disco con levas tenga accionamiento longitudinal y axial, la bomba de alimentación tipo paletas y el eje de comando. La designación de las bombas tipo BE es muy sencillo, como puede usted apreciar. La letra B indica que es una bomba rotativa, la letra E, que es el tipo de bomba, porque también podemos encontrar la letra R cuando es de émbolo radial y no de émbolo axial como el que estamos estudiando ahora. 6 es el número de salidas o de cilindros a los que va a alimentar. 11 el diámetro del pistón en milímetros. F es el tipo de regulador que utiliza, si es regulador centrífugo. 1800 es el máximo régimen de plena carga ajustado, ese es el máximo de revoluciones a las que trabaja la bomba. L, el sentido de rotación, si gira a la derecha o si gira a la izquierda, y 19, el número de modelo. La bomba tiene entonces, como dijimos, internamente la presencia de la bombita de combustible de paletas. Esta trae el combustible desde el tanque hasta, lo hace pasar por el filtro y lo introduce dentro de la bomba de inyección. Lo mantiene siempre a una presión determinada por el fabricante, ya que cuenta con una valvulita reguladora de presión. Esta valvulita reguladora de presión permite el retorno del combustible nuevamente a la línea de ingreso o de succión, con lo cual tenemos una recirculación permanente del combustible hacia la bomba. La válvula reguladora de presión tiene una característica muy interesante, como usted podrá observar. Tiene su émbolo con su resorte y tiene un tapón que, al ejercerle presión, puede introducirse comprimiendo cada vez más la tensión del resorte, con lo que podríamos nosotros regular la presión en el interior de la bomba de inyección. El estrangulador de rebose o tornillo de rebose tiene una misión importante, jóvenes.
tiene un conducto restringido, un conducto de paso de combustible hacia retorno que tiene un diámetro de 0.6 milímetros. El combustible va a fluir por este conducto hacia el tanque, logrando así que en el interior de la bomba de inyección nunca esté siempre el mismo combustible. El combustible siempre va a fluir hacia el tanque, renovando permanentemente el que está dentro de la bomba. Evitamos así también que aquí en el interior se puedan producir burbujas que pudieran ocasionar un trastorno en el funcionamiento de la bomba de inyección. El cabezal distribuidor o cabezal de alta presión cuenta con los elementos mencionados en esta imagen. El número 1 es el eje de accionamiento, el número 2 es el disco de cruceta, el número 3 el anillo de rodillos con sus rodillos, el número 5 la arandela de ajuste, el número 6, perdón, el número 5 disco de levas, el número 6 la arandela de ajuste, el número 7 el émbolo distribuidor, el 8 es el puente elástico, el 9 la corredera de regulación, el 10 el cabezal distribuidor, el 11 los resortes antagonistas o tarados y 12 el racor de impulsión. Los discos de levas y formas de levas tienen una labor importante. Recuerde, además de la función motriz del eje de accionamiento, el disco de levas influye sobre la presión de inyección y sobre la duración de esta inyección. Los parámetros determinantes son la carrera y la velocidad de elevación de la leva. Según la forma de la cámara de combustión y el método de combustión de los distintos tipos de motor, las condiciones de inyección deberán producirse de forma individualmente coordinada. Por esta razón, para cada tipo de motor se calcula una pista especial de levas y luego se coloca sobre la cara frontal del disco de levas. En resumen, jóvenes, el disco con levas es específico para cada bomba de inyección según el tipo de motor. En el cabezal, recuerden entonces, tenemos como elementos principales la corredera de regulación, el cabezal distribuidor, el émbolo distribuidor, el racor de impulsión y la válvula de impulsión. El émbolo, como usted podrá darse cuenta, tiene unos taladrados, no es un pistón sólido, tiene sus taladrados que permite el flujo de combustible por un punto hacia los racores y de ahí hacia las cañerías de alta presión y por el medio el ingreso hacia el interior que permite cargar combustible dentro del cilindro. En el accionamiento de la bomba de inyección BE tenemos fases, así como en la bomba PE. La primera fase es la entrada de combustible. Recuerde, jóvenes, que el émbolo de la bomba BE, al igual que en la bomba PE, son de carrera constante. El émbolo tiene un punto muerto inferior definido y por supuesto también tendrá un punto muerto superior definido. Su carrera siempre es permanente. ¿Cómo controlamos la cantidad de combustible a inyectar? Gracias al anillo de rebose. Muy bien. En esta posición de entrada de combustible, primera fase, podrá usted observar que el émbolo se encuentra en el punto muerto inferior. Se ha retraído por completo, aperturando el ingreso de combustible, el cual llena toda la cámara de presión y el conducto interno en el émbolo, que se comunica con el anillo de rebose. En la segunda posición o la segunda fase, termina la alimentación. ¿Por qué? Porque el émbolo se empieza a desplazar. Cubre el ingreso de combustible y atrapa una determinada cantidad de combustible en la cámara de presión. Este combustible, como no es compresible, buscará un lugar por donde salir y encuentra ese camino a través de este conducto que va a dirigirse hacia uno de los racores de impulsión, hacia una de las salidas hacia los inyectores. ¿Sí? En esta otra imagen vemos lo mismo, pero con un poquito más de claridad. Observe. En esta posición estamos en punto muerto inferior, el émbolo está totalmente retraído, el conducto de ingreso de combustible está abierto, la válvula o el solenoide de parada también está abierto, permitiendo que llene la cámara de presión con combustible. Cuando el émbolo se empieza a desplazar, ¿por qué? Porque el disco con levas choca con los rodillos, fíjese, el émbolo empieza a desplazarse horizontalmente. Este va a cubrir el ingreso de combustible, atrapando una cantidad de combustible, la cual va a ser, en ese momento, como el combustible no es compresible, desplazado a través de ese conducto de distribución hacia la válvula de presión, racor y de ahí hacia los inyectores. Según la posición del émbolo, se distribuirá corresponde según el orden de encendido. Bien, aquí vemos que se ha terminado la alimentación. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el émbolo, al desplazarse,
apertura los conductos de rebose con los que cuenta el émbolo, ya que estos se salen, como puede usted apreciar en la imagen, del anillo de rebose. En este instante, jóvenes, termina la inyección. ¿Por qué? Porque el combustible encuentra otro camino y ya no va por este conducto, aperturando la válvula de presión y de ahí llegando hacia el inyector. Encontró un camino más fácil, menos resistencia. El embro, por supuesto, continúa su desplazamiento porque es de carrera constante, hasta llegar al punto muerto superior, pero ya no inyecta combustible, ya la inyección se ha terminado. ¿Sí? Lo mismo apreciamos en esta imagen. El conducto de rebose sale o se aleja del anillo de rebose, con lo cual el combustible es descargado por este conducto y ya no es enviado hacia la válvula de presión. El variador de avance cumple una función importante. Recuerden, jóvenes, que la inyección tiene que adelantarse según las RPMs del motor. Debemos contar entonces con un variador de avance automático. En el caso de las bombas BE, el variador de avance es con accionamiento hidráulico, se acciona con el mismo combustible que alimenta la bomba de inyección. Sus partes principales son las mencionadas en esta imagen. Tenemos el anillo de rodillos, el rodillo del anillo, pieza deslizante, perno, émbolo de variador de avance, disco de leva, émbolo distribuidor. La función o el objetivo del variador de avance es mover mínimamente, hacer que gire el anillo de rodillos, con lo cual altera el momento en el cual los rodillos entran en contacto con el disco con levas, es decir, adelantan el momento en el cual el émbolo va a tener un desplazamiento horizontal. Logramos un adelanto en el inicio de la inyección. La válvula de reaspiración o válvula de presión tiene la función de mantenernos una presión residual entre la bomba de inyección y el inyector. Esa es su función y como ya les expliqué en bomba lineal es sumamente importante. Aquí la vemos en un gráfico con todas sus partes, ¿no? Tenemos la válvula, tenemos su resorte, su guiador y su cámara, por supuesto, con su racor. El solenoide de corte de combustible tiene la función de cortar el combustible hacia el cabezal distribuidor, con lo cual ya no habríamos combustible a inyectar y el motor se apagaría. Eso nos permite que en los motores con bomba rotativa podamos apagar girando simplemente la llave de contacto a off. El regulador o gobernador centrífugo cumple la misma función que la que cumple en las bombas PE. Controla la cantidad de combustible a inyectar. E igualmente, jóvenes, tenemos los gobernadores de mínima máxima y multirégimen. El que ven en la imagen, por ejemplo, es un gobernador centrífugo en una bomba BE multirégimen. Nos damos cuenta que es multirégimen cuando tiene un resorte así de sencillo, jóvenes. Fíjense, compare usted. Tenemos aquí un gobernador de todo régimen en multirégimen y aquí un gobernador mínima máxima. El de mínima máxima tiene estos topes. Cuando usted desmonte y desarme las bombas de inyección BE, inmediatamente usted podrá determinar si es una bomba con gobernador multirégimen o con gobernador mínima máxima. Lógicamente, jóvenes, modernamente los gobernadores han sido reemplazados por gestión electrónica. Ya no tenemos gobernadores centrífugos, sino ahora tenemos gobernadores con control electrónico. Muy bien, jóvenes, espero que este videito tutorial les sirva de ayuda para entender todas las diapositivas que se les ha adjuntado ya la semana pasada. Recuerde que para entender un poco mejor el funcionamiento se les ha adjuntado también unos videos que les voy a pedir por favor revisen para que no tengan inconvenientes. Cualquier duda durante la sesión. El tema de la siguiente sesión es bomba lineal unitaria, las bombas PF, y hablaremos ya en un inicio de los inyectores que se utilizan en el sistema de inyección diésel. Muy bien, señores, gracias y nos estamos viendo en la sesión.